La pregunta para comenzar este retiro, al menos el desarrollo que voy a hacer estos 3 días, es ¿dónde has nacido y dónde vives hoy? No me estoy refiriendo a Italia, me estoy refiriendo a las coordenadas espirituales que definen la ubicación en el momento de aparecer a la vida y la ubicación en este momento de tu camino. Son 2 puntos muy diferentes y a la vez muy distantes. Casualmente, ayer y hoy estuve en Madrid en la oficina de migración de España. Fui a gestionar la renovación de mi permiso de residencia y ellos son los que administran los permisos por el tema de fronteras. ¿Dónde has nacido y a dónde vives hoy? Si el lugar en donde has nacido no coincide con el lugar en donde vives hoy, necesitas algún tipo de permiso migratorio. Hoy tuve un episodio increíble en la policía. Me estuve riendo todo el día de lo que me pasó. Fui ayer, presenté todos los papeles, me dijeron que falta no sé qué, no sé qué, no sé qué. Me dieron cita para esta mañana, mi abogado me acompañó y le digo a mi abogado, mira, yo intuyo que el policía que me atendió ayer está con unos problemas traumáticos de su pasado y le encanta decir que no y complicarle la vida a la gente. Si nos presentamos, nos toca otro policía, seguramente que con los mismos papeles ya me dan el ok y me dan la residencia. Es decir, que no es una cuestión de ley, de requerimiento, de software, es una cuestión estrictamente personal. Es la condición humana la que determina el sí o el no. Mi abogado se reía de lo que yo le estaba explicando. Exactamente, me tocó otro policía, presenté los mismos papeles que el día anterior y me dijo, está todo ok. Lo único que falta es el sello del banco que usted ha pagado el impuesto. Me tuve que ir al banco, horas después volví, presenté todo y me dice, solo falta una cosa, una foto suya. Pero no me dijeron que tenía que tener una foto. Digo, bueno, vamos a ver si en mi cartera tengo una foto. Estamos hablando que estamos en la policía, el policía como todos, están tensos, amargados, tristes. Fue un momento mágico porque saco las fotos, tengo fotos tuyas de todos mis hijos, pequeñitas, de todos mis hijos y de todas las mujeres. Y hay fotos mías. Encuentro una foto mía y se la doy. Un espectáculo lo que pasó. El policía me miró y se empezó a reír. No pudo evitarlo. Mi abogado también. Y me dice el policía que ellos reconocen, a primera vista reconocen los rostros, la foto. Y me dice, ¿no tendrá una foto por lo menos de hace 10 años? Porque esta tiene como 30. Imagínate que tenía pelos. Fue un momento mágico, cómo nos hemos reído los tres. Y seguí buscando y buscando, claro. Encima con fondo blanco, unas características. Encontré una. Y me dice, pero no te quieres ir a sacar una porque no estás muy bien. Le digo, no, a mí no me importa. Hagámoslo con esta foto, que creo que es de un par de años. Dice, sí, pero aquí se te reconoce que es actual. Efectivamente, el factor humano hace que un trámite se encamine o no. Porque independientemente de a qué nos dediquemos y dónde estemos, estamos interactuando en nuestro trabajo, profesión, en nuestras relaciones, desde el lugar en donde estamos ubicados interiormente ante la vida. Y ese lugar que estamos ocupando, para la mayoría de los seres humanos, es un lugar que nos disgusta profundamente. Es como que hemos ido a parar a un lugar en el que no queríamos llegar. Y ni siquiera sin saber cómo es que ha ocurrido para llegar a ocupar ese lugar. Hay insatisfacción, hay un cierto disgusto, disconformismo. Incluso podría decir que hay una cierta confusión, a tal punto que la mayoría de las personas declaran en nuestros retiros, no sé dónde estoy, no encuentro mi lugar en el mundo. Es decir, hemos ido a parar a un lugar en donde nos sentimos perdidos. Volvemos a la pregunta original, ¿de dónde vienes? ¿Dónde has nacido? ¿Cuál es tu estado original? ¿Cuál ha sido? ¿Y qué te has olvidado? Justamente este camino hacia el florecimiento no es un camino de ida, es un camino de retorno, como volver a nuestra casa, volver al hogar de donde nos hemos ido. La migración es un viaje de retorno, no es un viaje de salida, es un viaje de entrada.
no es un viaje hacia algún lugar desconocido, misterioso. Es el retorno al lugar más conocido de la existencia, pero que lo hemos olvidado completamente. En esta vida hacemos dos viajes, uno de ida y otro de vuelta. La mayoría de nosotros seguramente estamos haciendo el viaje de ida, o ya lo hemos hecho, pero muy pocas personas han iniciado el viaje de retorno. El viaje de ida supone la creación de una mente inconsciente. El viaje de ida es el viaje en el cual adquirimos una identidad, una identificación. Adquirimos un ego, una idea acerca de nosotros mismos y muchísimos pensamientos y creencias que acompañan todo ese constructo. El viaje de ida es el viaje del ser al ego. El viaje de retorno es el viaje del ego al viaje del ser. Si puedes ver el punto de origen y el punto en donde estás ahora, si lo puedes ver, nace el alma del ser migratorio que quiere retornar al origen. Porque el alma humana aparece cuando la conciencia entra en contacto con tu propio ser. El alma es una interfase entre la conciencia y la esencia. Esa alma es la que guía el viaje de retorno. Estoy seguro que aquí hay personas que están haciendo ese viaje de retorno. Hay otros que quizás todavía están en pleno viaje de ida. Hay otros que a lo mejor ya llegaron y dicen, ¿y ahora a dónde voy? Cada uno sabrá. Lo interesante a considerar es que el lugar en donde estés, sea el que sea, es perfecto. Sea que estés yendo o que estés volviendo. Porque el final está en el principio. No importa dónde estés. Estés donde estés, el lugar final a donde vas a regresar ya está presente. Y ese lugar a donde nos estamos dirigiendo es espiritualmente lo que nos está guiando cada paso de nuestra vida. Y todo lo que estamos atrayendo en nuestra vida, todo, sea lo que sea, lo estamos atrayendo desde esa parte pura y esencial de nuestro ser para confrontarnos, para acorralarnos, para no dejarnos escapar, para hacernos ver que estamos muy lejos del lugar del origen. Todo lo que nos está ocurriendo en la vida que nos confronta, que nos duele, que nos hace sufrir, está atraído por la parte de nuestro ser divino que nos quiere hacer volver ahí. Por eso que no es para nada saludable rechazar todo aquello que te llega a la vida, porque eso lo ha creado la parte más pura y divina de ti. Si lo aceptas, estás reconociendo ese ser divino creador que hay en ti, que está llegando a tu vida para darte las indicaciones de cómo hacer esta migración al origen. Parece ser que este es el juego de la existencia y de la vida. Tener que extraviarnos, perdernos, para iniciar el viaje de retorno para el reencuentro. No te pierdas la oportunidad de disfrutar este juego. Quien haya creado este juego en la existencia es un ser muy humorístico, muy inteligente y lleno de amor. Porque el amor no se puede experimentar si no es a través de este viaje de ida y de retorno. En el viaje hay que pasar por lo que hay que pasar. Hay accidentes, hay atracadores, hay peligros, hay paisajes bonitos, pero esos son anécdotas, detalles. El camino que se ha creado para el ser humano es un camino de ida y regreso, para que podamos conocer cara a cara lo que es el amor. Todo ha sido creado por el amor. Todo. Es tremendo, es inconcebible, es inaceptable, es tremendamente confrontador que el amor lo haya creado todo.